tenerlo entre nosotros. El pastor en la iglesia ahí en El Dorado, Sinaloa. Gracias, por favor. Van a tomar su lugar, hermanos. Dios los bendiga. Los felicito por estar aquí este día miércoles. Gracias a Dios que pudimos llegar a ese lugar de adoración al Señor. Y espero en el Señor que velamos con regocijo, con alegría, que nos deleitemos en la palabra de Dios, en la comunión con el Señor. El Señor, ¿verdad?, se agrada de eso. Y pues, gracias a Dios que pudimos pasar un buen tiempo aquí con mi cuñado, con mi hermana, con mi sobrino, mi papá también que vino y estuvo con nosotros, él y su esposa. Gracias a Dios por el tiempo que pasamos aquí. Ya se nos acabaron las vacaciones. Ore por nosotros, por favor. El día de mañana vamos a estar viajando a Sinaloa, mañana por la noche. 10:47 más o menos sale nuestro vuelo. Ore por nosotros. Hacemos escala en la Ciudad de México y de allí tomamos otro vuelo para Culiacán. Entonces, ore que el Señor nos lleve con bien, nos guarde, nos proteja en el camino y que pues, nos libre también pues, de todo incidente en los vuelos, que podamos llegar a tiempo, podamos abordar, podamos llegar con bien hasta nuestro hogar. Agradecemos la oportunidad que se nos dio de estar entre ustedes, conocerles, poder también predicarles, poder enseñarles la palabra de Dios. Es un privilegio, pues a eso, ¿verdad?, el Señor nos ha llamado. A veces tenemos dificultades, a veces hay, ¿verdad?, desánimo, a veces quisiéramos, ¿verdad?, pero hermanos, entendemos que el Señor nos ha llamado y el llamamiento de Dios es irrevocable y aunque hay luchas y hay dificultades, siempre el Señor nos ha sacado adelante, nos hemos tomado de su mano y hemos podido seguir sirviendo al Señor. Hermanos, esta tarde, vamos a ir a la palabra del Señor y a 1 Corintios, capítulo 3, el versículos 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. En una casa, hermanos, qué bendición, ¿verdad?, es cuando hay niños en nuestra casa. Qué bendición cuando llegan los niños, son una alegría a la familia, son una bendición, ¿verdad?, ver los niños, pero no siempre, ¿verdad?, quedan como niños, van creciendo. El Señor nos permitió tener 2 hijos. Uno tenemos un niño de 10 y la niña, la mayor, de 12 años, ¿verdad? Ya va creciendo, ya casi llegando pues a la adolescencia, a la juventud y han ido creciendo, ¿verdad? No es normal que se queden como niños. Es una etapa muy bonita, una etapa también difícil, una etapa donde hay que enseñarles, donde hay que corregirles, donde hay que instruirles, cuidarles, ¿verdad?, en todo momento. Pero no siempre es así. Ellos van creciendo, ¿verdad?, van madurando, van agarrando experiencia, van aprendiendo a tomar decisiones. Pero qué bendición, hermanos, en la casa de Dios también es una alegría, ¿verdad?, cuando hay niños en Cristo, cuando hay nuevos creyentes, cuando hay personas que han nacido de nuevo y van comenzando, ¿verdad?, de la vida cristiana. Es una gran bendición también, una gran alegría y gozo en el cielo, dice la palabra de Dios, por un pecador que se arrepiente. Y también en la iglesia hay gozo y alegría cuando vemos a una persona llegar a Cristo, cuando vemos un visitante de la iglesia, también nos da gozo, ¿verdad?, ver esos nuevos creyentes. Pero no es normal que siempre seamos niños, ¿verdad?, en Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo nos escribe aquí en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche
y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. La palabra de Dios, hermanos, también nos dice en Hebreos, el escritor de esta carta nos dice en el capítulo 5, el versículo 12. Hebreos capítulo 5, el versículo 12. Porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, los textos que acabamos de leer, podemos ver cómo el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Corinto que no pudo hablarlos como a espirituales, no pudo hablarles como a personas maduras, que todavía, la verdad, eran niños en Cristo. Tuvo que hablarles como niños porque todavía actuaban como niños en Cristo. Y el autor de la epístola a los hebreos también dice aquí él, ¿verdad? Que ya por el tiempo que tienen de ser cristianos, por el tiempo que tienen de haber conocido el Evangelio, por el tiempo de haber nacido de nuevo, parece ser que ya había transcurrido algunos años y ya era hora de que fueran cristianos maduros, de que fueran cristianos que ahora estuvieran enseñando a los nuevos creyentes, ¿verdad? A los recién nacidos, a los niños en Cristo. Ellos debiendo ya ahora ser quienes instruían a otros, debiendo ser ya maestros. El apóstol, el autor de Hebreos, le reprende y le dice: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Porque no pudieron, se les dio a beber leche y no vianda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son niños, dice, son inexpertos en la palabra de justicia. Entonces, hermanos, podemos ver que mencionan dos tipos de cristianos en la palabra de Dios aquí: los niños en Cristo, los inexpertos en la palabra, pero también dice la palabra de Dios los que han alcanzado madurez, los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados. Esto, hermanos, nos debe de hacer comprender que como cristianos debemos procurar crecer espiritualmente. Como cristianos, hermanos, no debemos conformarnos. Muchas veces nos conformamos, ¿verdad? Porque somos cristianos, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos un lugar en los cielos, porque tenemos segura nuestra salvación, y nos conformamos con eso, ¿verdad? Nos conformamos con la seguridad de nuestra salvación y con el saber que estamos en una iglesia, que somos miembros de una congregación. Pero la palabra de Dios nos dice que eso no debemos de hacer. Debemos procurar crecer. La etapa de niñez no debe durar mucho tiempo. Debe llegar el punto, hermanos, en que seamos cristianos maduros y poder avanzar en el conocimiento del Señor para llegar a ser cristianos, ¿verdad? Maduros, que podamos ser de bendición para otras personas. Hermanos, esto es muy necesario. Mire, que usted crezca, que usted madure, que dejemos de ser niños y seamos ya maestros. Es una gran bendición y es una gran necesidad, hermanos, en las iglesias, ¿verdad? Es necesario, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que crezcamos y seamos maestros. Decía un predicador que la iglesia
¿verdad? Es como una familia grande. A mí me tocó una familia de 4, ¿verdad? Los papás y mi hermana y yo, nada más. Mi familia va como de mismo, ¿verdad? Mi esposa, yo, mis hijos, 2, 4. Pero hay familias, hermanos, de 10, de 12, de 15, de 16, ¿verdad? Familias, quizás usted sea parte de una familia grande, que quizás conoce a una familia, ¿verdad? Donde son más de una decena, ¿verdad? Son más de 10. Tuvieron muchos hijos. Y papá y mamá no pueden con todos, ¿verdad? No pueden atenderlos a todos a la vez. Más si lo tuvieron, ¿verdad? Uno tras otro, cada año, cada 2 años lo tuvieron muy juntitos. Entonces, ¿cómo le hace la familia grande? ¿Cómo le hace? El más grande, ¿verdad? Ayuda a papá y a mamá. El más grande cuida de los más chicos. Así son las familias, ¿verdad? Papá tiene que ir a trabajar, a veces mamá va y trabaja hoy en día, entonces los más grandes cuidan de los más chicos. En la iglesia, hermanos, es igual, ¿verdad? Los más grandes, los hermanos que han alcanzado madurez, los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia, aunque a veces no es así, cuidan a los más chicos, ¿verdad? A los recién llegados, a los recién nacidos en Cristo. Ellos cuidan de ellos, ahora ellos les alimentan, ahora ellos velan, ¿verdad? Por su bienestar, ahora ellos les discipulan, ahora ellos les enseñan a seguir, ¿verdad? A Cristo. ¿Qué necesario, hermanos? Es que procuremos crecer espiritualmente, madurar. Entonces, este día vamos a ver algunas características de aquellos cristianos que son como niños en Cristo, es decir, inmaduros, espiritualmente hablando, y no porque alguien me haya hablado de ustedes, no tuve la oportunidad de conocerles a todos, de platicar con todos, ahora estuve hablando con algunos cuantos, conviví con algunos hermanos, platicamos, y tampoco nadie me ha contado nada, ¿verdad? No vinimos y no nos pusimos con Amos, con Blanca, y que nos contaran la vida de los hermanos de la iglesia. No es por eso, hermanos, pero en una iglesia siempre hay niños en Cristo, ¿verdad? Así como hay también hermanos que han alcanzado madurez. Entonces, si al ver estas características, hermanos, de los niños espirituales, Dios habla en nuestro corazón, nos sentimos identificados con esas características, pues sirve para que evaluemos, ¿verdad?, nuestras vidas, para que reflexionemos y tomemos decisiones de seguir avanzando en la vida cristiana y buscar la madurez espiritual y no ser como niños. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso con cada uno de nosotros. Señor, agradecemos la salvación que tú nos has dado. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, por hacernos nacer de nuevo y ayudarnos, Señor, a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, síguenos ayudando a avanzar. La meta, como vimos, Señor, la semana pasada, es llegar a ser como Cristo. Avanzar a tal grado, Señor, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento, Señor, de ti, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez al actuar, al tomar decisiones. Señor, que seamos más como Cristo, más maduros. Ayúdanos, Señor, y danos de su gracia. Habla en nuestro corazón esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios en Santiago, vamos a ir ahí a nuestro primer punto. Santiago capítulo 5, el versículo 9. Santiago capítulo 5, el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. También vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, el versículo 20.
Segunda a los Corintios 12:20. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros tal cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hermanos, una característica de los niños en Cristo es su forma de hablar. Un niño en Cristo se reconoce por su forma de hablar, ¿verdad? Los niños, hermanos, ¿qué hacen siempre? ¿Verdad? Especialmente mis niños, siempre están quejándose de algo, ¿verdad? Los niños siempre se están quejando de algo. Se entiende, ¿verdad? Son niños, son inmaduros, no comprenden muchas cosas, no entienden que a veces tienen que actuar con prudencia. Siempre se están quejando. Se quejan porque están aburridos, se quejan porque no quieren comer, se quejan porque no quieren ir a donde van sus padres, se quejan porque ya tienen sueño. Y mientras lloran, mientras se quejan, murmuran, ¿verdad? Hablan, se reniegan con enojo porque no se hace lo que ellos quieren, porque están molestos, están quejando, están hablando mal. ¿Por qué, hermanos? Porque son niños, ¿verdad? Es una naturaleza pecaminosa. Por eso están los padres ahí, para estarles corrigiendo, para estarles enseñando, para decirles, ¿verdad?, lo que es correcto, lo que está bien, para decirles por qué son las cosas así, por qué lo tienen que tomar, por qué tienen que comer, por qué tenemos que ir a tal lugar, porque que actúen con prudencia. Son niños, se entiende hasta cierto punto, ¿verdad? Aunque no les enseñamos que sea correcto, pero se entiende y se trata esa situación. De igual manera, hermanos, un cristiano inmaduro es como un niño en Cristo, hermanos, igualmente, ¿verdad? Su boca solamente hay quejas, hay murmuraciones, se queja de los hermanos de la iglesia, se queja de los pastores, se queja de la iglesia, se queja, hermanos, por todo, ¿verdad? Que porque el hermano no ayuda, que porque el hermano porque no lo hace, que porque. Y otra característica, ¿verdad?, también de un niño en Cristo es que son bien egoístas, ¿verdad? ¿Cómo son los niños? Los bebés. Y solamente quieren ellos, ¿verdad? Y no les interesa si mamá está cansada, no les interesa si papá tiene sueño. Ellos a las 2, 3 de la mañana están llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren su comida, quieren su alimento. 4 de la mañana, ¿verdad? Están llorando nuevamente y no les interesa si papá o mamá tiene sueño, ¿verdad? Y ahí están toda la noche y solamente están pensando en ellos. Bueno, son niños, ¿verdad? Son niños. Nos quejamos de todo, ¿verdad? Nos quejamos del pastor, porque el pastor predica largo, ¿verdad? Si el pastor grita mucho, a mí no me gusta que grite mucho. Pero el pastor no habla muy calmadito, el pastor Ramírez nos duerme, ¿verdad? No, yo quiero que grite como el pastor Hernández. Nos quejamos, ¿verdad?, del que toca el piano, ¿verdad? Nos quejamos del que hizo el aseo, nos quejamos de la ruta, cómo maneja, de todo nos quejamos, ¿verdad? Es una característica, ¿verdad? Los niños siempre se están quejando. Hermanos, si lo cristianos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pues mucho me temo que cuando llegue no os halle como quiero. Dice la Biblia que hay entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias.
murmuraciones, soberbias y desórdenes. Así es la vida cristiana de un niño en Cristo. Está llena de contiendas con otros hermanos, llena de ira porque las cosas no se hicieron como él quería, llena de ira porque no le tomaron en cuenta, llena de divisiones porque no puede llevarse con todos los hermanos o con nadie. Y muchos hermanos aún usan palabras vulgares y ofensivas para tratar a sus prójimos, pues su corazón está lleno de soberbia. Características, hermanos, de un niño, ¿verdad? Se queja, murmura, llora por todo, ¿verdad? Y por nada. Siempre se está quejando, siempre, ¿verdad? Está pensando en sí mismo. Somos egoístas, no queremos compartir con los demás. Queremos que la iglesia nos ayude a nosotros, pero no queremos nosotros ayudar a los demás. Características, ¿verdad?, de un niño de Cristo. Un niño de Cristo se reconoce por su forma de pensar. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Vamos a leer un pasaje, hermanos, anteriormente se me pasó leerlo. En 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, el versículo 11. 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un niño en Cristo, hermanos, se reconoce por su forma de pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dice la palabra de Dios, cuando era niño pensaba como niño. El pensamiento de un niño, hermanos, se distingue por su gran capacidad de imaginación. Y esta imaginación la pone en práctica en los juegos, en sus momentos de diversión. Se imagina, ¿verdad?, un mundo, se imagina un cohete al estar jugando, se imagina, ¿verdad?, los carritos al estar jugando una carrera con los muñequitos ahí, ¿verdad?, entablan una conversación, juegan con ellos y tienen una gran imaginación, una gran creatividad. Tienen un pensamiento, ¿verdad?, increíble. Igualmente, hermanos, un cristiano inmaduro. Cristiano inmaduro espiritualmente es como un niño en Cristo. No tiene compromiso con las cosas del Señor. Todo lo toma, ¿verdad?, como un juego. Juegan a ser cristianos. No tienen convicción. Juega a servir en los ministerios de su iglesia. Un día están bien animados para servir, toman decisiones. Otro día, ¿verdad?, están desanimados y ya no quieren servir. Hoy están muy motivados, quieren ayudar, quieren trabajar, levantan su mano, pero cuando llega el momento o a los días, ¿verdad?, ya no quieren hacerlo, se desaniman. Así como los niños, también los cristianos inmaduros son como niños en Cristo en su vida, porque está enfocada solamente en la diversión, en las cosas del mundo que el mundo ofrece, y no está enfocado en desarrollar
una relación personal con el Señor, ¿verdad? Está enfocado en salir, en divertirse, tienen compromiso para los deportes, tienen compromiso en la escuela, tienen compromiso con los amigos para salir, pero para las cosas del Señor, ¿verdad? Para lo espiritual, no tienen compromiso, la diversión, en las cosas de este mundo, en lo que este mundo ofrece, y no en desarrollar esa comunión espiritual con el Señor cercana. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo pues, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Cristianos, ¿verdad?, inmaduros, enfocan en la diversión, en el pasarla bien, en el disfrutar los placeres de este mundo, en las fiestas, en la carnalidad, pero no hay compromiso para las cosas espirituales. Al igual que los niños, también su imaginación es grande. Se imagina, un niño en Cristo, hermanos, un niño en Cristo se imagina que si cometen errores, en la iglesia se van a burlar y lo van a juzgar, y por eso, ¿verdad?, se apartan. Un niño en Cristo, ¿verdad?, comete un pecado, se siente culpable, piensa, ¿verdad?, que la iglesia le va a juzgar, le va a criticar y le va a rechazar. Se apartan, dejan de venir, ¿verdad?, porque saben que andan en pecado. Pero, ¿verdad?, ellos piensan equivocadamente, erróneamente, que se van a burlar de él, que la iglesia ya no los va a aceptar, que la iglesia les va a criticar, que le va a juzgar, ¿verdad? Y la verdad, pues, es que no es así. Claro que como iglesia, ¿verdad?, le enseñamos lo que es correcto delante de Dios, pero también enseñamos que está el perdón, ¿verdad? Y que cuando Dios nos perdona, que somos libres de toda culpa, y que no debemos de creer las mentiras de Satanás y seguirnos sintiendo culpables, ¿verdad?, por pecados de los cuales ya nos arrepentimos, y pecados que ya pedimos perdón y confesamos delante de Dios. Pero ellos, en su imaginación, ¿verdad?, ellos están haciéndose una idea, un cuadro, ¿verdad?, y están pensando que si vienen a la iglesia, si alguien los vio, si alguien se enteró, la iglesia le va a rechazar, la iglesia se va a burlar de ellos. Se imaginan que todos los hermanos están hablando mal de ellos. Se imaginan que todas las miradas de críticas están sobre ellos. Se imaginan, ¿verdad?, todas esas cosas negativas, y por eso se desaniman y viven frustrados. Son niños en Cristo. Un niño en Cristo también se imagina que puede vivir siendo indiferente con el Señor. Se imagina un niño en Cristo, alguien que no ha madurado, que no ha crecido espiritualmente. Se imagina que puede dejar a un lado las cosas del Señor, o no tener tanto compromiso con el Señor, o andar allá, ¿verdad?, en la diversión, en el mundo, con un pie en el mundo, otro pie en la iglesia, y pensar que aún así puede vivir en la bendición de Dios. Pero la realidad, hermanos, es diferente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Primero de Juan nos enseña, ¿verdad?, que el Señor es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Que si andamos, ¿verdad?, decimos que andamos en luz, que andamos con el Señor, pero andamos en tinieblas, mentimos, y la verdad no está en nosotros. La verdad es que no se puede, hermanos, andar en el mundo. No podemos imaginarnos, ¿verdad?, que podemos burlarnos del Señor, que podemos andar en la mundanalidad, en la carnalidad, en el pecado, e imaginarnos, ¿verdad?, que aún así Dios nos escucha, Dios nos oye, Dios nos atiende, Dios nos bendice. Son pensamientos, ¿verdad?, de un cristiano que no ha madurado, que no ha comprendido la santidad de Dios,
que no ha comprendido, ¿verdad? Que no ha entendido que Dios, ¿verdad?, aparta su rostro del pecado, que Dios, el pecado hace división entre nosotros y Dios, que no ha entendido el pasaje, ¿verdad?, que no podemos caminar con Dios y a la misma vez andar en las tinieblas, pero ellos, ¿verdad?, en su falta de madurez, en su falta de crecimiento, se imaginan que pueden vivir así. Son niños en Cristo. Un niño en Cristo, hermanos, se conoce también por su forma de decidir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allí donde leímos, cuando era niño, hablaba, ¿verdad?, como niño, pensaba como niño, y actuaba, ¿verdad?, como niño. Pero cuando ya fui grande, ¿verdad?, pensé como hombre. Los niños, hermanos, niños de Cristo se reconocen por su forma de decir, ¿verdad? Los niños necesitan el apoyo de los padres para poder tomar decisiones, porque sus decisiones son tomadas motivadas por la emoción, motivadas por las apariencias, motivadas por no por la razón, ¿verdad? Y no por pensar, no meditar en las consecuencias que pueda tener su vida. Ellos fácilmente se deslumbran, ¿verdad?, con las cosas que se les ofrece. Rápidamente se deslumbran con lo que promete y se le puede convencer fácilmente de hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han alcanzado la madurez para tomar decisiones conscientes de las consecuencias que pueden traer a su vida tales decisiones. De la misma manera, los cristianos inmaduros, que son como niños espirituales, toman decisiones en sus vidas basadas en la emoción, basadas en los sentimientos, basadas en lo que le hace sentir, en lo que le hace disfrutar el momento, pero sin pensar en las consecuencias que las acciones puedan traer a su vida, a su familia, a su matrimonio, a su vida espiritual. Muchos viven bajo la filosofía que nos menciona el profeta Isaías: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muchos viven, ¿verdad?, con esa filosofía que el mundo, ¿verdad?, también enseña, que hay que disfrutar la vida, que hay solamente una vida, que la vida es corta, que hay que vivir el momento, ¿verdad?, del aquí y el ahora, y disfrutar, ¿verdad?, las cosas que te gustan y como a ti te gustan, y sin pensar, ¿verdad?, en los demás. Lo que los demás digan no importa, lo que a ti te satisface, lo que tú crees que es bueno para ti, y meten, ¿verdad?, esas ideas. Y aún muchos cristianos que todavía no han crecido, que no han madurado, que son nuevos en el camino del Señor, seguimos pensando de la misma manera y seguimos tomando decisiones de la misma manera, sin pensar, sin meditar en las consecuencias que van a traer a nuestra vida o a la vida de nuestra familia. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, el versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, un cristiano maduro toma sus decisiones basadas primeramente pensando en agradar al Señor. Mucho me acuerdo, ¿verdad?, de la vida de José. La vida de José, hermanos, fue un gran
una gran bendición para nuestro cristianismo, ¿verdad? Nuestra vida espiritual. ¿Usted se acuerda en aquella ocasión cuando la mujer de su amo, ¿verdad? Pues constantemente le hostigaba y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. José, ¿verdad? Era un gran varón, que la bendición de Dios estaba sobre él, era el mayordomo allí en su hacienda, en su casa, no había nadie, ¿verdad? Más grande que él, estaba a cargo de todo lo que se hacía, tanto en el campo como en la hacienda, como en el hogar, y todo Dios lo prosperaba en su mano. Era un hombre sabio, un hombre organizado, un hombre que todo lo hacía bien, y esa mujer le decía, duerme conmigo, ¿verdad? Y un día quizás todo lo planeó, todo lo ideó para que la casa estuviera sola y no se encontrara ahí nadie más que ella y José, y tomándolo, ¿verdad? Lo empujó hacia su cuarto y le decía, duerme conmigo. Pero él, ¿verdad? No tomó una mala decisión. Quizás él hubiera podido pensar, bueno, pues no hay nadie ese día. Quizás muchos de nosotros, ¿verdad? Hubiéramos dicho, bueno, pues esta ya, ¿verdad? Nos está insistiendo constantemente, pues nadie se va a dar cuenta, nadie hay ahora, quizás podemos hacerlo y no va a pasar nada. Pero José, ¿verdad? Era un hombre íntimo, un hombre que no se dejaba llevar por las emociones. Un hombre que no estaba pensando solamente en los deleites, ¿verdad?, temporales de la vida que este mundo ofrece. Un hombre que no pensaba solamente, ¿verdad?, en satisfacerse, en experimentar, sino que pensaba, ¿verdad?, también en lo que era agradable delante de Dios. Y él decía, no hay nadie mayor aquí, ni yo. Mi amo me ha puesto sobre todo. Él me tiene confianza. Y solamente de algo me ha guardado, ¿verdad? Y era de ella, de su esposa. Y dice, ¿cómo haría este grande mal pecando, ¿verdad?, contra Dios? Hermanos, dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Un cristiano maduro, hermanos, toma decisiones basadas primeramente en lo que agrada al Señor. Un cristiano maduro, al tomar decisiones, ¿verdad?, primero piensa, ¿verdad?, cómo me va a afectar esto a mí, cómo va a afectar esto a mi familia, cómo va a afectar esta decisión, ¿verdad?, a mi esposa, cómo va a afectar a mis hijos. Voy a hacer bendición a ellos. Con esta decisión voy a honrar al Señor, voy a agradar al Señor, voy a dar gloria a Dios por eso. La gente que vea mi vida, mis decisiones, va a dar gloria al Señor por eso. O el nombre de Dios va a ser blasfemado por mis malas decisiones. Un cristiano, ¿verdad?, maduro, siempre piensa cómo va a afectar esa decisión a su vida, a la de su esposa, a la de su familia. Pero primeramente, ¿verdad?, piensa también si es agradable delante de Dios o no. Siempre que va a tomar una decisión, lo hace comprobando lo que es agradable al Señor. Cristiano maduro, hermanos. Cristiano maduro siempre piensa, ¿verdad?, en agradar a su Dios. Un cristiano maduro, antes de tomar decisiones, ¿verdad?, arrebatadas en el momento, primero medita, ¿verdad?, antes que eso, primero medita si es conveniente, cómo van a ser las consecuencias, si agradan al Señor o no, si va a edificar, si va a ser de bendición o va a ser de tropiezo. Bueno, en el principio, ¿verdad?, del amor en su vida, cómo va a afectar a los demás, cómo va a afectar a mi iglesia, cómo va a afectar a mi familia. Hermanos, ¿qué somos? ¿Qué somos, hermanos? ¿Niños en Cristo o cristianos maduros?
Mire, es normal que haya niños en Cristo, ¿verdad? Hay nuevos creyentes y van comenzando, ¿verdad? Van comenzando, pero van a ir creciendo y no siempre van a ser niños en Cristo. Van a ir madurando, van a ir adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, van a ir aprendiendo a tomar decisiones, van a ir entendiendo que es agradable delante de Dios y que no es agradable delante de Dios, y van a aprender entonces a tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere, en lo que Dios le agrada, ¿verdad? Es normal que haya niños, pero van a ir creciendo, ¿verdad? Los niños en Cristo al principio, pues sí, somos inmaduros, quizás a veces nos quejamos, no entendemos muchas cosas, no hemos madurado tanto, pero llega el momento, hermanos, en que debemos crecer. No debemos quedarnos siempre como niños, debemos buscar avanzar en la vida cristiana. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Pues fácil, ¿verdad? Sencillo, desde niños, ¿verdad? Lo aprendemos, desde niños lo cantamos, ¿verdad? Hay un bonito que dice: lee tu Biblia y ora cada día, ¿verdad? Y tú crecerás, ¿verdad? La oración, hermanos, la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermanos, nos acerca a Dios. En la oración, hermanos, Dios habla a nuestro corazón. En la oración, hermanos, doblegamos lo que es nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando oramos, hermanos, Dios nos enseña a su voluntad, y nosotros podemos orar y decir como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Cuando oramos, hermanos, nos acercamos al trono de la gracia. Podemos ver al Señor, podemos estar cerca de Él. Cuando leemos la Biblia, hermanos, Dios nos ayuda a crecer. Dios nos transforma cada día a día, hermanos, en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entre más tiempo pasemos viendo al Señor en las Escrituras, más vamos a ser como Él. Entre más tiempo, hermanos, nos alimentemos con la palabra de Dios, más creceremos. Dice la Biblia que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios, hermanos, nos hace crecer, nos hace madurar. El usar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el reflexionar lo que la palabra de Dios, hermanos, nos dice, nos hace crecer. Congregarnos con constancia, hermanos. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ir a la iglesia, hermanos, nos hace crecer. Cada vez que venimos a la iglesia, hermanos, estamos recibiendo, ¿verdad? Un abono espiritual, hermanos. Estamos siendo regados espiritualmente. Se nos está alimentando espiritualmente. Se nos está ahí añadiendo, ¿verdad? Agua, se nos está añadiendo los nutrientes que necesitamos para seguir creciendo, como las plantitas, ¿verdad? Así también en la vida cristiana. Pues, hermanos, son las tres cosas básicas, ¿verdad? Para crecer. Orar para buscar la voluntad de Dios. Orar para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Orar para tener comunión con el Señor, para fortalecernos cada día, para poder tomar buenas decisiones, para tener sabiduría de Dios, para estar fuertes, ¿verdad?, ante las tentaciones. Leer la Biblia para conocer la voluntad del Señor, para saber lo que es agradable delante de Él, para fortalecer nuestro espíritu. Congregarnos con constancia para ser alimentados con la palabra de Dios. Y el amor fraternal con los hermanos.
Dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Eso es señal de madurez. Cuando ya no estamos pensando solamente en nosotros mismos, cuando ya no estamos pensando en qué puede hacer la iglesia por mí, sino que ahora estamos pensando qué puedo hacer yo por los demás, qué puedo hacer yo por el hermano, qué puedo hacer yo por el nuevo creyente, qué puedo hacer yo por el visitante, ¿verdad? Eso ya son señales, ¿verdad?, de que hemos alcanzado una cierta madurez. Hermanos, ¿qué somos? ¿Niños en Cristo o maduros espiritualmente? Crezcamos, hermanos. Busquemos crecer. Busquemos tener compromiso con el Señor, tener compromiso con la iglesia. Busquemos, hermanos, ser fieles, ¿verdad? Avanzar en la vida cristiana. No quedarnos estancados, no nos conformemos, hermanos. No nos lo digo por nadie, ¿verdad? Pero en todas las iglesias hay niños en Cristo y todos necesitamos ir creciendo, hermanos, poco a poco. No nos quedemos allí, ¿verdad? Que nos sigamos avanzando en la vida cristiana. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y eres misericordioso, Señor. Nos has salvado y nos has hecho, Señor, nacer de nuevo. Nos has hecho, Señor, nuevas criaturas. Y hemos comenzado, Señor, cuando recibimos a Cristo, algo nuevo en nuestra vida. Al principio, Señor, somos inexpertos en la palabra. Somos nuevos. Se entiende, Señor, que no conozcamos muchas cosas, que no sepamos, Señor, muchas cosas, que no sepamos, Señor, qué hacer, qué decisiones tomar. Se entiende, Señor, cuando somos cristianos nuevos. Pero, amado Señor, a veces ha pasado tanto tiempo, años, y seguimos teniendo necesidad de que se nos vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la vida cristiana. A veces, Señor, han pasado décadas, Señor, y seguimos siendo los mismos. No hemos cambiado, seguimos teniendo las mismas malas actitudes, seguimos siendo hermanos contenciosos, seguimos, Señor, siendo hermanos quejumbrosos, murmuradores, criticones. Seguimos, Señor, tomando malas decisiones en nuestra vida. Ha pasado tiempo, pero no hemos crecido. Y eso no es normal, Señor. Algo hay mal en nuestra vida cristiana, si es así. Quizás no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no nos congregamos como constancia. Ahí puede estar, Señor, el detalle de nuestra vida. Amado Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a madurar. Esa iglesia, Señor, como toda iglesia, necesita creyentes maduros. Gracias te damos, Señor, por los creyentes maduros de la iglesia, por aquellos que ayudan, Señor, en las clases, por aquellos, Señor, que tienen un ministerio en la iglesia, que son fieles, por aquellos, Señor, que de este lugar han salido, Señor, han tomado la decisión de rendir su vida y ahora, Señor, están sirviéndote aquí o en otros lugares, Señor. He visto, Señor, ese muro que está atrás. Gracias, Señor, porque tú has levantado a esas familias y para la gloria, Señor, de tu nombre. Porque están en otros lugares, Señor, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque están edificando, Señor, una nueva iglesia. Porque están instruyendo, Señor, a nuevos creyentes y enseñándoles a seguirte. Rogamos, Señor, que tú les sigas dando de su gracia. Gracias, Señor, por esos capitanes de ruta que van a ciertas colonias, Señor, y están allí constantemente compartiendo el Evangelio, hablando de Cristo, llevando el mensaje de salvación, invitando a personas a venir a la iglesia, pasando por ellos, Señor, para traernos. Gracias, Señor, por esos hermanos que han alcanzado madurez.
Pero te rogamos también, Señor, por aquellos que todavía, Señor, no han crecido, para que, Señor, sigan creciendo, sean edificados con tu palabra, para que los hermanos que ya han crecido, Señor, ayuden a esos nuevos creyentes, a esos cristianos que todavía son niños, a crecer, que les aconsejen, que les lleven, Señor, de la mano, que les enseñen, que les muestren el camino. Rogamos, Señor, de su oración. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo día a día. Permite, Señor, que sigamos avanzando, que no nos quedemos estancados, Señor, en la vida cristiana. Gracias, Señor. Nos oramos. Alguien que diga, pastor, hoy no sé dónde va mi alma después de la muerte. Levanta su mano. Queremos enseñarle con la Biblia que usted puede tener esta seguridad. ¿Habrá alguien así? Ser niños en Cristo es normal. Tener madurez espiritual es normal. Pero permanecer como niños fluctuantes no es normal. La palabra de Dios pinta el cristianismo como una carrera. Esto implica un continuo avance personal. Quedarnos en nuestra posición, en nuestro estado espiritual estancado, no es correcto. No es correcto. No es correcto para usted, ni para mí. Y tampoco es correcto para la iglesia. Busquemos crecer. Busquemos madurar. Busquemos correr la carrera hasta llegar a la meta. Y poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He ganado. Ha crecido, ha madurado, ha llegado a la plenitud, a conocer la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Ha podido conocer la buena mano de Dios en su vida, la obra de Dios en su vida, el señorío de Cristo en su vida. Madurez espiritual. Madurez espiritual. Padre, gracias, Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu buena mano de nosotros. Te rogamos tu buena mano. Sigo obrando en cada uno de nosotros. Santo Espíritu nos guíe a reconocer nuestro estado espiritual y a proponer en nuestro corazón crecer. Bendiga a la iglesia, cada uno que se presente en Cristo Jesús. Amén.